Este video es patrocinado por Skillshare. En agosto de 1987 se estrenaría la película Amos del Universo. Terminaría como un clásico de culto a día de hoy, pero en su estreno solo la veían como un fracaso crítico y comercial. Uno que de hecho casi manda a la quiebra al creador de He-Man, Mattel, y que de muchas maneras terminaría con la marca de He-Man en los 80s. Continuando con las retrospectivas anteriores, detallando el ascenso y la caída de He-Man y los Amos del Universo, tanto en juguetes como en animación, en esta retrospectiva de la película, exploraremos qué fue lo que pasó, el estado de las finanzas de las compañías involucradas y las decisiones tomadas por estas, qué rol tuvo en la muerte de la marca en los 80s y por supuesto, su legado. Y por supuesto que tiene un legado, pues elementos de la película son geniales y bastante adelantados a su época. Como veremos, varios creativos talentosos trabajaron en ella. Y si eso te inspira para explorar tu propia creatividad, entonces aquí es donde entra Skillshare, y te tienen cubierto. Skillshare, el patrocinador de este episodio, es una comunidad de aprendizaje online para creativos donde puedes explorar nuevas habilidades, profundizar en tus pasiones y perderte en el mar de la creatividad. Skillshare ofrece clases en materias como música, cine y producción de video, escritura creativa, emprendedurismo y freelancing. Si estás empezando o ya estás trabajando en estos y buscas mejorar, Skillshare tiene las clases que se ajustan a tu nivel y tus horarios. Las clases duran unos 60 minutos e incluyen una combinación de lecciones de video y proyectos de clase, logrando que obtengas nuevas habilidades. Por ejemplo, digamos que quieres ser youtuber, o si buscas hacer crecer tu canal a pesar de que el algoritmo está en tu contra. Entonces, las dos selecciones de la clase, YouTube Analytics y SEO Masterclass, sé el número 1 en YouTube, con Nader Nadernejad, son para ti. Ya que Skillshare patrocina el video, naturalmente tenemos una oferta para ti. Los primeros 1000 suscriptores que den clic en el link en la descripción obtendrán gratis un mes de prueba de la membresía premium de Skillshare para explorar su creatividad. Así que denle clic en el link en la descripción y un agradecimiento especial para Skillshare. Habiendo dicho esto, empecemos explorando el dónde estaba Mattel cuando empezó la película. Las últimas 2 décadas, las películas de cómics y otros tipos de género relacionados han sido algunas de las más taquilleras. Estas son las bases alrededor de las cuales los estudios planean los lanzamientos de los siguientes años. Pero retrocediendo un poco más atrás, a los 80s, cuando He-Man era el rey en anaqueles y televisión, esto era otro cuento. Superman la película y Superman 2 fueron un éxito, pero no establecieron ninguna moda. En este momento, la mayoría de los ejecutivos de Hollywood simplemente no veían el potencial en estas películas, excepto uno. Ese sería Edward R. Pressman, un productor que estaba muy adelantado a su época. Antes de que lo comprara Dino De Laurentiis, fue él quien empezó con la película de Conan el Bárbaro, como ya hablamos en la retrospectiva original. Este detalle es importante por obvias razones. En conjunto con el lanzamiento de Conan el Bárbaro en cines, los productores detrás de esta, que incluía a Pressman, querían una línea de juguetes queriendo algo del éxito de Star Wars. Estos mandaron detalles a varias compañías, y Mattel, quienes estaban desarrollando a He-Man en ese momento, tomaron la oportunidad. En un memo del 24 de abril de 1981, que fue presentado a la corte como evidencia en la demanda de Conan Properties contra Mattel, el entonces vicepresidente senior de marketing y ventas de Mattel, Tom Kalinske, urgió a sus colegas que buscaran obtener la licencia de Conan. ¿Por qué? Si la película es popular, a pesar de su clasificación R, o si obtiene una serie de televisión a finales del 82, el mercado podría reaccionar más fuerte hacia la línea de Conan que a la de He-Man, o al menos confundir sobre hacia dónde estaría el énfasis del mercado. Esto podría causar el fracaso de nuestra línea. No podemos dejar que ocurra. El acuerdo entre Mattel y Conan Properties para producir una línea de juguetes fue firmado en el verano de 1981, y Mattel terminaría el contrato en enero de 1982,
citando que una clasificación R de repente era un problema para ellos, a pesar de que antes no lo había sido. Para entonces, ya era tarde para que alguien más creara la línea de Conan, así que la película nunca obtuvo una. Unas semanas después, luego de salirse del contrato de Conan, en febrero del 82, He-Man y los Amos del Universo llegaría a los anaqueles, sin competencia por parte de Conan. Mattel estaba extasiada. Conan Properties obviamente no estaba muy feliz que digamos, y demandaron a Mattel por fraude y prácticas engañosas, demanda de la cual ya hablamos en la primera parte de la retrospectiva de He-Man en los orígenes bárbaros. Pero con o sin traición de parte de los juguetes, y hubo traición definitivamente, Pressman era productor de cine, a quien Dino De Laurentiis estaba por comprarle la franquicia de Conan. Habiendo hecho conexiones en Mattel y viendo el potencial en película de He-Man, hicieron un trato al principio de la vida de la franquicia, dándole a Pressman la opción de desarrollar una película de He-Man. Aunque, obviamente, pasaría algo de tiempo, pues la marca de He-Man creció en popularidad, antes de que algún desarrollo en película comenzara. Eventualmente, sin embargo, comenzó. Pressman era un productor independiente, así que para crear una película, primero debía reunir un equipo de creativos que desarrollarían una muestra para una película para desarrollarla, ni bien tuvieran un estudio y los fondos necesarios. En pocas palabras, Pressman necesitaba arte conceptual, un guión y, más importante, necesitaba un director que pudiera liderar y encargarse de lo primero y lo demás, crear una propuesta para una película para venderla a un estudio. Ya que no estaba listo para dejar ir a Conan, Pressman contrató a un director para He-Man. No John Milius, el director de Conan el Bárbaro, ni Richard Fleischer, quien dirigió Conan el Destructor y Red Sonja. No, Pressman contrató a Gary Goddard, el director del show en vivo de 20 minutos en Universal Studios, Las Aventuras de Conan, un espectáculo de espada y hechicería. Y si hoy uno podría preguntarse por qué diablos contrataría a alguien que solo ha dirigido un espectáculo de parque temático, sea Conan o no, para una película de presupuesto comparablemente alto de He-Man. Bueno, la razón fue que Pressman sintió que Goddard entendía qué tipo de película podía llegar a ser He-Man, y aquellos que entendieran eso eran muy escasos en ese tiempo. Tengan en cuenta que hoy He-Man es un ícono, pero en ese momento era un juguete para niños sobreexplotado que acababa de llegar. Piensen en la moda pasajera más estúpida para niños de hoy en día que puedan imaginar. Sí, es probable que no la tengan en muy alta estima, y así es como la mayoría de los cineastas veían a He-Man en los 80s. Pero no Gary Goddard. No era un fan de He-Man per se, porque ningún adulto lo era entonces, pero Goddard era lector de cómics desde niño, y más que nada, era fan del Cuarto Mundo de Jack Kirby, y vio las similitudes entre este y He-Man. El espectáculo demostraba que entendía más o menos a Conan, y no era solo un fan. Por su profesión, ya era un productor de conceptos bastante familiarizado tanto con el juguete como con la industria del entretenimiento. Incluso tenía una relación existente con Mattel, ya que en ese momento fue el desarrollador detrás del Capitán Poder, que Mattel estaba preparando en ese momento. Tanto Pressman como Mattel, la cual tenía derecho a veto sobre todo, pensaron que Gary Goddard era el hombre perfecto para el trabajo, así que hicieron un trato. Para escribir el guión, Pressman reclutó a David Odell. Este ya era un escritor y cineasta exitoso, y recientemente había escrito el guión del Cristal Encantado de Jim Henson. El manuscrito de Odell era más fiel al material original, mostrando más tiempo en Eternia, la Montaña Serpiente, un rol para Beastman con diálogos, y se revelaba, igual que en la caricatura de Filmation, que la madre de He-Man era terrícola, relacionando a la Tierra con Eternia. Pero cuando Pressman impuso varios requerimientos de presupuesto y narrativa, la historia terminó siendo más parecida a lo que vimos en pantalla. Para visualizar el cómo se vería la película, Claudio Mazzoli fue encargado con el arte conceptual. Wildor, por ejemplo, fue su diseño,
y notarán que empezó como algo que hubiera salido en El Cristal Encantado. Poco tiempo después, Pressman ya tenía un equipo y una visión para la película. Luego de que la muestra fuera desarrollada, la película sería tomada por la entonces revivida RKO Pictures, quienes ya habían producido La Frontera, La Marca de la Pantera y La Mejor Casita del Placer. Sí, ya saben, la película esa con Dolly Parton y Burt Reynolds. Los papeles fueron firmados el 24 de julio de 1985, y solo unos meses luego del estreno de El Secreto de la Espada, el live action de He-Man fue anunciado oficialmente al mundo. La iteración de RKO Pictures les dio un presupuesto inicial de 19 millones, y se esperaba que un gran estudio la distribuyera. Esto era genial para Mattel, pero resulta ser que RKO no estaba del todo adentro. Mientras el desarrollo proseguía los meses siguientes, tenían más y más preocupaciones con el presupuesto y el proyecto en sí, y que tal vez no era la película para ellos. Esto llegó a un impasse cuando unos meses después, a la salida del especial de Navidad de He-Man y She-Ra en diciembre del 85, ya habían salido de la producción. Por tanto, el proyecto estaba en problemas. Mientras Pressman intentaba vender el proyecto a otra compañía que pudiera reemplazar a RKO. Se dice que Pressman le ofreció a Warner un trato para un presupuesto de $15 millones para la película, pero no lo tomaron, pues obtuvo una mejor oferta por parte de Cannon, la infame compañía de Menahem Golan y Yoram Globus. Los primos Golan y Globus ya eran unos reyes en la industria del cine israelí para cuando llegaron a Los Ángeles. Allí empezaron de nuevo, y en solo unos años convirtieron a Cannon Pictures en una fuerza de la naturaleza, produciendo una gran cantidad de porquería entretenida y de bajo presupuesto. Mucho puede decirse de la ejecución, pero en términos de visión, Golan y Globus estaban de cierta manera adelantados a su época. Reconocieron el potencial de los cómics y géneros similares mucho antes que la industria. Por eso, compraron los derechos de Superman de Salkins, luego de tener problemas con la producción de Superman 3, así como los derechos del Hombre Araña y el Capitán América de Marvel. Golan y Globus querían lo mismo para Amos del Universo. Sus planes incluían, sin mencionar al cheque para Christopher Reeve, una modestamente presupuestada Superman 4 y una ligeramente menos modestamente presupuestada Amos del Universo, conseguir las enormes ganancias y usarlas para crear aún más películas de Amos del Universo, así como una enorme trilogía del Hombre Araña. Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero, Spider-Man, the movie. A live-action spectacular directed by Joe Zito, based on the characters created by Stan Lee. Golan y Globus esperaban que esto los llevaría a las grandes ligas de Hollywood. O fracasaran en el intento. Globus, quien manejaba las finanzas, esperaba que al menos los mantuviera a flote. Debido a su enorme éxito, Cannon tenía problemas financieros y estaban al borde de la bancarrota. Parecían imparables, pero habían crecido demasiado y demasiado rápido, y la expansión era financiada más que nada con préstamos y créditos. Aquí es donde la ejecución entra en escena, pues sin importar la visión, Cannon sacaba tantas películas y tan rápido que no existía control de calidad. Por tanto, no eran lo suficientemente buenas para conseguir el éxito financiero que desesperadamente precisaban del público. Ya sea que no lo sabían, o decidieron ignorarlo, en febrero del 86, cuando la marca de Amos del Universo estaba en su auge, Pressman y Mattel firmaron el contrato con Cannon, que terminaría con un presupuesto de $17 millones para la película. Antes de proseguir, hay que hablar de un tema: las narrativas divergentes. Primero, hay una narrativa popular y frecuentemente repetida que dice que de los $17 millones, Cannon debía dar la mitad y Mattel la otra. Luego, la historia dice que Cannon quería que Mattel pusiera dicha mitad primero, ya que ellos, sin que Mattel lo supiera, no tenían dinero. Cuando llegó el momento para que Cannon pusiera su mitad acordada,
seguían sin dinero, así que Mattel sacó de su bolsillo más dinero, pagando por toda la película, o si no, no se terminaría. Es una historia dramática y entretenida, y hay varios que juran que eso fue exactamente lo que pasó, pero la realidad sería otra. Primero, como los dueños de la IP, sería inusual que Mattel los cofinanciara. Existe un dicho en Hollywood: nunca inviertas tu propio dinero. Así que si Pressman le ofrecieron tal trato, sería significativamente peor que el que Warner rechazó. No, lo normal aquí sería que Cannon entregue el presupuesto necesario, le pague a Mattel por la licencia para usar la IP y darles a ellos una parte de la taquilla. Y eso es exactamente lo que pasó. Así que, ¿cuál es la fuente de esta leyenda? Probablemente un malentendido que obtuvo vida propia. Según Joe Morrison, el ex vicepresidente de marketing de Mattel, esta nunca colocó dinero para la película. Lo que ocurrió, según él, fue que Cannon debía pagarle a Mattel alrededor de $1 millón por los derechos de He-Man. La mitad debían pagarla al principio y la otra mitad al terminar la película. Ese sí sería un trato que Mattel y Pressman aceptarían muy fácilmente. Tal vez Mattel debió investigar mejor las finanzas reales de Cannon y su situación real, pero estaban volando demasiado alto. Recuerden que esto fue alrededor de febrero del 86, y obtuvieron de las ventas de juguetes y mercadería de Amos del Universo más dinero que nunca. Otoño de 1985 obtuvo nuevos episodios de He-Man y She-Ra todos los días, lo que causó que la línea del 85 volara de los anaqueles, y tenían más dinero de las licencias a terceros que no sabían qué hacer con este. Pareciera que los buenos tiempos nunca terminarían, pero no sabían que este sería el auge de la popularidad de He-Man y que la caída estaba en el horizonte. Con el trato firmado, las cosas se movieron bastante rápido para el director Gary Goddard y su equipo, ahora bajo el techo de la productora Cannon. El dueño de los derechos, Mattel, tenía varias demandas. Desde su punto de vista, la película era una extensión del marketing de la marca, así que no podía hacer nada que la dañara o que causara una gran revuelta entre los grupos de padres. O sea que He-Man no podía ni lastimar ni matar a nadie, así que si había peleas, debían ser contra robots. He-Man no podía tener interés amoroso, así que la producción, quienes insistían en tener algo de romance, crearon unos personajes originales para darles a ellos dicha subtrama. He-Man debía ser un Boy Scout. Aunque Gary Goddard ha dicho y mantenido que Dolph Lundgren estuvo atado al proyecto desde antes que él empezara a dirigir, Lundgren no fue formalmente anunciado hasta principios de 1986. Eso fue unos meses después de la salida de Rocky IV, la cual lo convirtió en instantáneamente reconocible para la audiencia como Iván Drago. Tomando ventaja de esto, Cannon creó rápidamente un teaser con una banda sonora temporal para atraer distribuidores en el mercado norteamericano. The fantasy characters that started it all. The biggest selling toy product ever created. The most successful TV cartoon series. Masters of the Universe. Now takes a giant leap forward into a live-action motion picture. Starring the sensation of Rocky IV. Dolph Lundgren in the live-action adventure Masters of the Universe. The fantasy becomes a reality. Sabiendo que Lundgren no era precisamente el mejor actor del mundo, Goddard consiguió a un gran actor para que sea Skeletor, Frank Langella, y subsecuentemente adaptó el guión para que fuera Frank Langella como Skeletor y no Lundgren como He-Man, lo que mantuviera la película a flote. Por eso, más que los otros personajes, era vital que Skeletor funcionase. Para ello, le permitieron e incluso insistieron que Langella reescribiera los diálogos de Skeletor, agregándole más importancia. Por eso en la película, Skeletor habla bastante, mucho, de hecho, lo cual sucede si los actores escriben todas sus líneas. En ese momento, Langella tenía casi 50, pero se preparó físicamente para el papel y estaba orgulloso del resultado. El equipo tenía otras ideas, sin embargo, y terminaron con un diseño para Skeletor que, por accidente o diseño,
probablemente por diseño de los contactos de Pressman, se parece más a la visión original de Thulsa Doom de la película de Conan el Bárbaro. Verán, el personaje de Robert E. Howard, Thulsa Doom, es un nigromante con cara de calavera a quien el director, John Milius, reimaginó como el personaje de James Earl Jones en la película de Conan. Pero el original, bueno, se parece más a como Skeletor se ve en esta película. Aparte de eso, para mantener el presupuesto a raya, el productor, Ed Pressman, decidió desde el principio que la película tomaría lugar en la Tierra. Ahora, uno podría pensar que no sería muy costoso filmar en, digamos, el desierto y llamarlo Eternia, como otras producciones menos costosas, Power Rangers, han hecho y los fans lo hubieran aceptado de todos modos. Pero al mandar a los protagonistas a la Tierra, tenía un beneficio extra para el director, Gary Goddard, con una razón en la narrativa de enfocarse en personajes menores. Mattel inicialmente quería que todos los personajes de la línea estuvieran en la película de alguna manera, pero Goddard estuvo en contra. No solo sería insanamente caro y difícil de colocar en la historia, muchos de ellos, especialmente Battlecat y Orko, no se verían para nada bien con el presupuesto disponible y la tecnología del 86. El enfocarse en un elenco menor de personajes al mover la historia a la Tierra resolvía estos problemas, ya que, por implicación, todos los otros personajes estarían en Eternia, fuera de la vista y fuera de la mente. Y si algunos de estos personajes eran nuevos, bueno, Mattel pensó que podría sacarlos como juguetes para la línea del 87 de Amos del Universo, la cual coincidiría con la salida de la película. Y así, Mattel aceptó los personajes que Gary Goddard quería tener en la película. Lo que Mattel no hizo, de nuevo, es mantenerse al pendiente. Aquí cometieron un error colosal que les mordería el trasero en el futuro, de lo cual hablaremos más tarde. Con los personajes determinados, el casting podía iniciar. Para el rol del no interés amoroso de He-Man, Teela, Gary Goddard contactó a Chelsea Field. Ella había audicionado para el espectáculo de Conan y no lo había logrado, pero Goddard tomó nota de ella y sintió que sería perfecta para el papel. El elenco restante sería rellenado rápidamente, con Meg Foster como Evelyn, John Cypher como Man at Arms, Billy Barty como Gwildor, Anthony DeLongis como Blade y el coreógrafo de la pelea de espadas, y para los personajes terrestres, Courtney Cox, quien saltó a la notoriedad por un video musical de Bruce Springsteen, Robert Duncan McNeil y James Stoll. Para diseñar a los personajes eternianos, así como los antiguos personajes, los sets, vehículos y todo lo demás, Goddard originalmente quería al legendario diseñador de producción, Ralph McQuarrie, de Star Wars. Estaba ocupado, ya que fue contratado para Cocoon en ese momento. Pero hubo un momento en que la producción de esta se detuvo. McQuarrie contactó a Goddard y le dijo que Cocoon se detuvo, pero no por mucho tiempo. Podría volver en una semana, pero también podría nunca volver. De un modo u otro, McQuarrie estaba disponible, pero si la producción de Cocoon llamaba, ellos tenían prioridad, teniendo que dejar todo de repente y regresar a esta. Consciente de esto, Goddard tomó la oportunidad, y por 3 semanas, Ralph McQuarrie trabajó en los conceptos para He-Man. Pero entonces la producción de Cocoon reinició, así que McQuarrie tuvo que irse antes de terminar su trabajo. El trabajo de diseñador de producción cayó sobre Jeffrey Kirkland, pero solo estuvo atado al proyecto por poco tiempo. No lo entendía, y se acordó mutuamente que se apartaría. Les recomendó, sin embargo, a William Stout, quien había sido contratado para los storyboards, reemplazándolo como diseñador de producción, posición que tomó. Ya que era un veterano de la industria, William Stout y su equipo diseñaron todo lo que vimos en pantalla, con la notable excepción de Gwildor y los soldados de la película. Estos fueron diseñados por Claudio Mazzoli, quien había estado involucrado desde que él, Goddard y Pressman estaban intentando vender la película a otros estudios. Todo lo demás fue diseñado por Stout y su equipo. Incluso diseñaron los sets que, lastimosamente, serían cortados de la película, como la Montaña Serpiente o el Palacio Real de Eternia.
Para el desafío de las piezas de diseño, como He-Man mismo, Stout sacó el arma grande al traer a su amigo, el legendario visualista Moebius, aunque el equipo de Stout hizo modificaciones menores para la versión final. Moebius también trabajó en el set más importante de la película, o sea, la sala del trono del castillo Grayskull. Muchos en la producción tenían la sospecha de que hacer una película de alguien en un lugar desconocido al mandar a He-Man a la Tierra no saldría muy bien, lo que hacía que los sets de Eternia fueran muy importantes. Y ya que no podían mostrar mucho de Eternia, la sala del trono tenía que sorprender a todos. Aunque llegaron a varios compromisos, el diseño de personajes era un área de fricción entre Stout y su equipo de diseñadores de un lado y Mattel del otro. Verán, Mattel estaba haciendo un comercial live action para sus juguetes, y por eso querían que los diseños de los personajes existentes se vieran lo más parecido a los juguetes como fuera posible. Mientras que Stout hacía una película, y quería que los diseños de esta fueran lo más alejado de los juguetes como fuera posible, ya que estos fueron hechos en masa y con partes reutilizadas. Una película no tenía dichas restricciones. Otra queja frecuente relatada en contra de la película es que, para el momento de su estreno y desde entonces, fue que no se parecía en nada a la serie de Filmation que los fans conocían. Pero esto no podía pasar bajo ninguna circunstancia. Filmation no era parte de la producción de la película, así que cualquier cosa desarrollada por ellos para la serie, como el intro, las historias, la secuencia de transformación, el fondo, y según algunos, incluso los personajes hechos por Filmation, como Orko, estaban fuera de los límites de la película. Por eso es que She-Ra no estaba en la película, a pesar de que estaba en versiones anteriores del guión, y Stout incluso la diseñó. Pero como dijimos en capítulos anteriores, Filmation era dueño en parte de She-Ra, y sin ellos, ella debía irse. Todo esto es en parte la razón por la que los fans se sorprendieron negativamente al eventualmente ver la película. Esperaban una adaptación de la serie de Filmation, pero la película era en realidad una adaptación de la línea de juguetes y solo esta. Qué curioso. Y hablando de sorpresas negativas, Mattel estaba por recibir una. Durante el verano de 1986, las ventas de He-Man y sus licencias se estaban deteniendo, lo que era esperado debido a los cambios en estaciones. Pero también era esperado que esas ventas volvieran a subir, una vez que la línea del 86 llegó a los anaqueles y con nuevos episodios de She-Ra, la princesa del poder, dentro de la televisión, mientras que repeticiones de He-Man y los Amos del Universo continuaban en sindicalización. Aunque, sin que nadie lo supiera, no habría nuevos episodios de He-Man en camino. She-Ra, y solo She-Ra, sería quien lidiaría con el peso de la franquicia. Como ya discutimos, las ventas no subieron. Al contrario, de hecho, para otoño del 86, las ventas se fueron al caño y se estrellaron contra el suelo poco después, así como las ganancias por licencias de terceros. Mientras la película se producía, la audiencia empezaba a dejar atrás a la marca, dejando que He-Man se pudriera en los anaqueles. Para Mattel, esto era un completo desastre. En este momento, He-Man no era solo una marca entre otras, era su principal fuente de ingresos. Cuando todas las proyecciones de ganancias por He-Man no se realizaron, y estas eran proyecciones con las que contaban para el presupuesto de ese año, la compañía estaba en riesgo. En casi nada, la película de los Amos del Universo pasó de ser ese pequeño comercial de juguetes live action solo para aumentar el ya enorme negocio de He-Man en Mattel, a ser su última esperanza. De repente, Mattel dependía de que la película fuera un éxito astronómico para poder rellenar las arcas. Para ello, Mattel le dijo a Goddard: «Oye, ¿recuerdas cuando dijimos que He-Man no podía matar o tener un interés amoroso y todas esas cosas? Sí, bueno, pues ignóralas. Que mate, que beba, que incluso se la pase durmiendo por ahí, que aplaste a sus enemigos, que sean aniquilados ante sus pies y que escuche el lamento de sus mujeres. Lo que sea para que la película sea un éxito». Pandiendo el cúnico, Mattel abandonó su derecho a veto, pero Gary Goddard tenía malas noticias. Ya tenían la mitad de la película completa. Era demasiado tarde para algún cambio y obtendrían solo al He-Man Boy Scout que pidieron. Y para empeorarlo todo,
Canon tenía peores noticias en el horizonte. Canon Pictures sacaba películas en masa, y si tan solo unas cuantas de sus películas que sacaron durante su vida hubieran sido exitosas, las cosas serían muy diferentes. Pero la realidad era que las películas de Canon no eran tan exitosas como necesitaban para poder pagar los préstamos o financiar nuevas producciones, o siquiera dar financiamiento extra a películas que se pasaron de sus presupuestos. Eso le pasó a Amos del Universo. Mientras terminaban de filmar, con solo unas pocas escenas importantes pendientes, la producción se quedó sin dinero. Con tan poco dinero, Canon tuvo problemas para encontrar el efectivo requerido para meterle a la producción para que se completara la película. Aquí es donde Mattel tuvo que involucrarse. Recordarán que Canon debía pagarle a Mattel una suma cercana al $1.000.000 por los derechos de He-Man, la mitad al principio y la otra mitad al finalizar. Bueno, según Joe Morrison, ex vicepresidente de marketing de Mattel, ahí fue cuando Mattel le dijo a Canon que podían dejar pasar el segundo pago, si tan solo Canon pudiera encontrar los fondos necesarios para terminar la película. Al final, Canon pudo encontrar los fondos, solo que no de la manera en que planearon inicialmente. La enorme sala del trono del castillo Grayskull, ya saben, aquella codiseñada por Moebius, era tan grande que fue construida en 2 niveles y 2 foros de grabación. La secuencia final de la película debía ser una épica pelea de espadas que mostraría la escala y el alcance de dicho set. Pero eso no pasó. Cuando llegó el momento de filmar, ya no quedaba dinero para el equipo. Por tanto, Goddard ideó un momento donde las fuerzas chocantes succionaban toda la luz en la habitación, lo que se hizo para que pudieran filmar con la luz apagada. Así, la audiencia no vería el resto de la escena de pelea, que fue parcialmente filmada después, con el set desarmado en el fondo, y filmado parcialmente después, en otro lugar. Y así, con todo el metraje para hacer como MacGyver, una película de lo que sea, lograron entrar en postproducción. Aquí, otro debate salió sobre la voz de Dolph Lundgren. Mattel pensó que debía ser doblado encima. Canon creía que, luego de varios intentos de ADR, lo que hizo era suficiente. Y ya que Mattel abandonó su derecho a veto, la película quedó así al final. Para poder mostrar la película como la siguiente Star Wars, pero en los 80s, la música de Bill Conti evocaba un sentimiento como el de Star Wars, y en agosto del 87, la película se estrenó ante la audiencia. La audiencia que esperaba una representación fiel de la serie de Filmation, o de sus personajes favoritos más que otros, terminaron bastante decepcionados. En lugar de una aventura espacial en la vibrante y colorida Eternia de Filmation, esta Eternia era un desierto sin vida. Y apenas pudieron verla, pues ante sus ojos, He-Man, Teela, Man-at-Arms y Gwildor eran transportados a Nueva Jersey en la Tierra. Allí se encuentran con Courtney Cox, quien llora por sus padres muertos, y su novio, Tom Paris, quien no le agrada a Lubick, pues es un holgazán. ¡Eres holgazán! Juntos deberán detener a los secuaces de Skeletor, Beastman, Blade, Saurod, Karg, y no nos olvidemos de Pig-Boy, porque el chico que lo interpretó ganó el rol en la competencia de una historieta, y Gary Goddard tenía que inventarse una manera de incluirlo como sea. Eventualmente Skeletor también llega a la Tierra, de una manera planeada para ser épica, pero por las restricciones del presupuesto termina haciendo un gran desfile en medio de la noche, en medio de un suburbio de Nueva Jersey, con nadie alrededor, para mostrarle lealtad y darle la bienvenida a su nuevo soberano calavérico. Al final, He-Man gana, pero Skeletor, en una escena post-créditos casi 30 años antes del UCM, promete regresar. ¡Volveré! La película tiene varios méritos. Ciertamente hoy tiene sus fans. Si bien no es Filmation, muchos de los diseños se ven geniales por sí mismos.
Y uno solo puede imaginar qué tipo de festín visual estaba preparado para la película si tan solo hubieran tenido más dinero para que no tuvieran que pasar tanto tiempo en la Tierra. Y si William Stout o el maldito Moebius hubieran tenido rienda suelta. Pero en esta realidad, las restricciones se dieron, y en su estreno, Amos del Universo fue un fracaso. Y en ese momento, eso era lo peor que podía hacer. De haber sido un éxito, Goddard tal vez hubiera tenido las puertas de la industria abiertas, pero al final, Amos del Universo fue su único crédito. En lugar de dirigir películas, regresó a ser desarrollador de conceptos, más que nada, pero no exclusivamente, en parques de diversiones, y en 2002 fundaría su propia compañía, la firma The Goddard Group Design. Esto le funcionó bastante bien, hasta 2014, cuando Gary Goddard, junto con cierto director de los X-Men, fue acusado de múltiples, actividades ilícitas con aspirantes sin la mayoría de edad requerida para el consentimiento. Aunque negó todos los cargos, esto terminó con su carrera. El fracaso de Amos del Universo no tuvo realmente peores efectos sobre Canon, al menos no comparado a las otras películas que le fallaron en ese momento. Especialmente las más costosas como El Vencedor o Superman 4. Y recordarán que las ganancias de Amos del Universo y Superman 4 debían financiar la película del Hombre Araña y las secuelas de Los Amos del Universo. Canon obviamente jamás hizo la película del Hombre Araña, y tampoco hicieron otra película de Amos del Universo, así que uno pensaría que el fracaso de estos terminaría con los planes para los susodichos, pero no. Canon todavía quería hacer una película del Hombre Araña y Amos del Universo parte 2. Solo tenían que hacerlo con un bajo presupuesto, lo cual hicieron. El Hombre Araña fue presupuestado por unos 6 millones, mientras que Amos del Universo 2 tuvo unos 4.5 millones. Tengan en cuenta que Amos del Universo en sí costó unos 20 millones. Y no fue suficiente. La secuela, de haberse hecho, no tendría ni un cuarto del presupuesto. Albert Pyun iba a dirigir tanto al Hombre Araña como Amos del Universo parte 2, y las grabaría una tras otra, o más bien, al mismo tiempo, ya que filmarían las escenas de Peter Parker antes de la mordida de la araña por 2 semanas, y luego filmarían Amos del Universo parte 2 por las siguientes 6 semanas, mientras el actor de Peter Parker ganaba masa muscular como loco y filmaba el resto de la película con su nuevo cuerpo de Peter Parker de después de la mordida de la araña. Pero quedándonos con los Amos del Universo, Laird Hamilton fue elegido como el nuevo He-Man, y la historia tendría aún más de la Tierra, con He-Man haciéndose pasar como un entrenador de fútbol americano mientras Skeletor es un industrialista, ahora con una apariencia más humana gracias a la cirugía plástica, y es una broma, ¿verdad? Eso es... Aunque esto suena bastante familiar, ¿verdad? Sin embargo, debido a sus múltiples fracasos, Canon estaba en una situación tan mala que no pudieron pagar para renovar las licencias ni del Hombre Araña ni de He-Man. Así que, gracias al cielo, ambas volvieron a sus dueños, terminando con los sueños fílmicos de Canon, al menos con El Hombre Araña y Amos del Universo. Pero a pesar de no haberse producido, Albert Pyun y sus Amos del Universo parte 2 tuvo un legado. Para cuando quedó claro que Canon, legalmente, ya no haría a los Amos del Universo parte 2, 2 millones fueron gastados en sets, diseños y otros elementos. Nadie quería que eso se desperdiciara, así que para usarlos, el director, Albert Pyun, no perdió tiempo en crear un nuevo guión para una película que luego sería conocida como Cyborg. Esto es bien sabido, pero lo que no es tan conocido es que además de Cyborg, existe otra secuela espiritual a Amos del Universo. Otro proyecto desarrollado por Canon fue la horrible película del Capitán América, porque fueron capaces de mantener esa licencia, ya sé. Cuando Canon Pictures quebró debido a que Golan y Globus se separaron, el Capitán América siguió con Menahem Golan a su nueva compañía, 21st Century Film Corporation.
Ahí fue el mismo Albert Pyun quien la dirigió, y acompañándolo fueron algunas ideas de Amos del Universo Parte 2. Específicamente, la parte de Cráneo Rojo como un industrialista que tuvo cirugía plástica para verse más humano, igual que el Skeletor de la secuela que no pudo hacerse. Y la relación entre He-Man y Skeletor es un paralelo a la relación entre el Cap y Cráneo Rojo. Mattel tuvo unos años difíciles después de esto, pero como compañía sobrevivió a la caída de He-Man y eventualmente se recuperaría. Lo que no se recuperó fue la marca de He-Man y los Amos del Universo. Sin embargo, no podemos dejar de indicar que la película no fue lo que la mató. Es un error común, pero un error de todos modos. Cuando uno considera la línea de tiempo, como hemos hecho en la retrospectiva hasta ahora, queda claro que la caída de He-Man sucedió no en 1987, con la salida de la película, sino en otoño del 86, por las razones que ya hemos descrito en los otros videos. Una buena razón por la que la película fracasó podría deberse a que salió en el 87. Para entonces, la audiencia de He-Man ya encontró otras cosas para distraerse, como los verdaderos cazafantasmas, G.I. Joe o Nintendo. Si bien muchos volverían a He-Man en décadas siguientes, en ese momento, cuando importaba, la película no llamó la atención de los fans. ¿Y por qué volverían? Los fans eran niños, y la razón por la que lo abandonaron en el 86 era aún más fuerte en el 87. En la tele, She-Ra todavía intentaba, y fallaba, en mantener la marca con nuevos episodios, mientras la segunda temporada de su show empezó en otoño del 87. Pero para entonces, habían pasado 2 años desde el último episodio de He-Man, y las repeticiones ya no eran lo suficiente para mantener el interés. En los anaqueles, el estreno de 1987 coincidió con la salida de la película, y para empeorar las cosas, era la peor ola de juguetes de los Amos del Universo de todos los tiempos, pues esta ola no tenía ni a He-Man ni a Skeletor. O sea que los potenciales nuevos fans, que ya eran lo suficientemente grandes para He-Man al descubrir la serie en las repeticiones, no podían empezar sus colecciones. Así que, ¿cómo terminaron lanzando personajes originales de Mattel como Clamchamp o Mosquitor, o personajes de la película como Gwildor, Blade y Saurod, pero sin Karg, quien tenía más líneas? Y peor aún, ningún He-Man o Skeletor de la película para los que habría demanda. Bueno, recordarán que dijimos que cuando se trataba de personajes, Mattel no entendió bien cómo funcionaba eso, y eso les mordería en el trasero. Sí, ahora es el momento de hablar de mordidas. Verán, Mattel asumió que, como el dueño de He-Man, ellos podrían hacer los juguetes basados en los personajes de la película. Pero resulta que no. Según una entrevista con William Stout, Mattel empezó a entender que este sería el caso cuando un día, mientras unos sujetos de la compañía revisaban el taller de Stout y hablaban entre ellos de lo geniales que se verían los nuevos diseños para la línea de juguetes del próximo año, en ese momento Stout los interrumpió y dijo algo más o menos así: señores, Canon me contrató para diseñar esta película, no para diseñar la futura línea de juguetes para ustedes. Si quieren los diseños, lo siento, no pueden tenerlos, pues son míos. Esto aparentemente causó que los chicos de Mattel enloquecieran y miraran la letra pequeña. Y en ese momento descubrieron que así era. Stout firmó con Canon para diseñar la película. Él retendría los derechos de los diseños y no había cláusula alguna que le diera a Mattel ningún tipo de derecho. Uno pensaría que no incluir dicha cláusula suena como una decisión bastante idiota de parte de Mattel, y tendrían razón. Pero en su defensa, nunca hubo una película basada en un juguete antes. No es la mejor excusa, pero... bueno, no es la mejor excusa. Según Stout, Mattel mandó todo al diablo. Amenazaron con acabar con la producción en múltiples ocasiones, e intentaron amenazar y sobornar a los diseñadores para que les den los derechos. Y parece que algunos lo hicieron, pues Gwildor, Saurod y Blade fueron parte de la ola del 87. Pero los He-Man y Skeletor de la película, no, ya que Stout mismo tenía los derechos de estos, y se rehusó a dárselos a Mattel. Por eso permanecieron fuera de los límites y no podían ser incluidos en la línea del 87, que al final se llenaría de polvo de todas maneras. Incidentalmente es por eso que, por ejemplo, los juguetes de Blade original son tan caros estos días,
muy pocos fueron preservados. Pero muchos años después, hacia los últimos días de la línea Classics, Super 7, quienes hablaron con Stout, fueron capaces de licenciar los diseños para la colección William Stout, para la delicia del coleccionista adulto. Esto claro no ayudó a Mattel en el 87, cuando las ventas eran tan estúpidamente bajas que rápidamente se dieron cuenta que necesitaban otro He-Man y Skeletor en los anaqueles. Al año siguiente, en el 88, Mattel lanzaría el último juguete de Amos del Universo de la época original, Laser Light He-Man y Laser Light Skeletor. Estos debían ser medio las versiones de la película, pero simplemente llegaron demasiado tarde. La marca estaba muerta. El último episodio de She-Ra, la princesa del poder, salió en diciembre de 1987, marcando así el final tanto de He-Man y los Amos del Universo, como de la princesa del poder. Si bien la sindicalización de los episodios seguiría por años, ya no habían más juguetes, y casi nada de mercadería. Los últimos vestigios del reino de He-Man en los 80s desaparecieron. Desde el punto de vista de Mattel, He-Man y los Amos del Universo era una marca fracasada. Intentarían revivirla aún así, y estos los veremos en la siguiente parte de esta serie de retrospectivas, pues esto aún no ha terminado. Si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Denle like y activen la campanita para recibir notificaciones cuando salgan los nuevos videos para no perdérselos. Déjenos saber lo que piensan de la película en los comentarios. Y antes de irse, recuerden darle clic en el link en la descripción para explorar tu creatividad y estar entre los primeros 1000 en obtener un mes gratis de la membresía Skillshare Premium.